has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí está tu alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, todo yo diré. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Y yo creo en tus medidas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tu fuerza, eres quien me da la fuerza y ha creído Aleluya. Qué bueno es empezar el día, mi hermano. Qué bueno es empezar dándole gracias a Dios, declarando esa palabra de confianza, que creemos que no importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias o los tiempos en que estamos viviendo, que estamos en sus manos y que Él tiene todo bajo control. Soy el pastor Manuel Chávez Herrera de la iglesia Cristo Redentor de Arizona. Le damos la bienvenida a los hermanos que son de casa. Gracias a Dios, hermanos, por su salud. Comentaba nuestro hermano Jorge, gracias a Dios por su salud, gracias a Dios porque el Señor está sobre cada uno de ustedes. Es bueno, es glorioso darle gracias al Señor por las bendiciones que nos da a cada uno de nosotros. El privilegio de vivir, de respirar en salud, de tener un lugar, un techo donde refugiarnos y tener alimento en nuestra mesa. Le damos gracias al Señor por eso, por cada uno de los hermanos, y también la bienvenida a aquellos que nos miran por primera vez. Que el Señor le bendiga. No creemos en las coincidencias, creemos en el plan divino de Dios. Sea usted bienvenido, abra su corazón a la palabra. También por aquellos que nos ven ya cada vez con más frecuencia, que el Señor le bendiga. Nosotros obviamente estamos ubicados en Glendale, Arizona, y por medio de las circunstancias en este momento pues estamos usando este medio para transmitir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están mirando. Y quiero que en esta ocasión hagamos oración por aquellos que están en autoridad. Sabemos que algunos estados de este país han decidido abrir paulatinamente, levantar restricciones por las cuales estamos bajo este virus, pero pedimos por ellos que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé sabiduría a las personas que ya se están integrando a una vida más o menos normal. Y aquellos que quizás están un poquito decepcionados por las restricciones, o por aquellos que quieren que las restricciones sigan extendidas, que el Señor les traiga paz. Que Dios les dé sabiduría a los gobernantes y sobre todo, Señor, que se encuentre un remedio, una medicina, Señor, para esta situación. Padre, te pedimos por los que quizás tienen ya más de un mes sin trabajar, Señor, que sigas proveyendo, que sigas ayudando, Señor, que sigas alimentando esas familias, Padre Todopoderoso. Por los que están enfermos de esta enfermedad y de otras enfermedades, Señor, para que tú les des la salud, Padre Todopoderoso. Pedimos especialmente por nuestra hermana Norma, por mi primo Luis Enrique. Mantenga a cada uno de ellos en oración. Y sobre todo, Padre Poderoso, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gloria. Queremos glorificar tu nombre porque eres bueno, eres santo, eres poderoso, Señor. Has tenido misericordia y has sido bueno y fiel hasta el día de hoy, Ebenezer.
Te pedimos que a través del Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puedas abrir el entendimiento de cada corazón, Señor, de cada mente. Puedas traer paz, Señor, borrar, quitar toda inquietud, todo acecho, Señor, ya sea físico o espiritual, de cada una de las personas que están oyendo este mensaje. Y que tú nos hables, tú nos edifiques. Que tu palabra, Señor, nos transforme, Señor, a cada uno de nosotros. Y que quites de mi mente, Señor, toda perturbación, Señor. Y que sea, Señor, solamente tu palabra. Quita toda vanidad, Señor, toda palabra torpe, Señor. Y que sea solamente tu palabra, tu mensaje, Señor, el que se escuche en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos a tus pies, Maestro. Háblanos, Señor. Bendito seas. Amén. Y quiero que me acompañe en esta mañana, si es usted tan amable. Si tiene una Biblia delante de usted o quizás su celular o alguna tableta. Una vez más al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. El versículo 22 en adelante. Este mensaje en realidad es la continuación del estudio que empezamos la semana anterior. Esta sección es una sección, mi hermano, que nos enseña cómo obtener victoria espiritual y vivir la vida cristiana. El énfasis de esta sección es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos reveló primero que hay un conflicto que existe en el cristiano debido a las dos naturalezas que viven dentro de él, la carne y el espíritu. Lo que somos por naturaleza y lo que somos ahora que estamos en Cristo. Y también nos enseña que hay un conflicto entre lo que el hombre anterior es y la nueva criatura. El versículo 17, recordándolo, decía: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, estas dos naturalezas son contrarias, son antagónicas, ellas no pueden estar entre sí, tienen que pelear. Y hay consecuencias visibles, mi hermano, cuando un creyente es gobernado o es sujeto a cada una de ellas. Pablo muestra primero los resultados de vivir bajo la carne. En el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y luego él advierte después de manera solemne, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Obviamente vimos la semana pasada que la palabra se refiere a alguien que ha hecho de su vida una práctica habitual de cualquiera de estas cosas. Es posible, desafortunadamente, como creyente caer en alguna de estas situaciones, pero el creyente tiene el poder para levantarse, puede venir, acudir al trono de la gracia y pedirle perdón al Señor y ser restaurado. Obviamente la persona que es gobernada por todas estas cosas y que no siente que tiene la necesidad de pedir perdón delante de Dios, ahí está esa terrible y solemne advertencia: no heredarán el reino de Dios. Ahora, mi hermano, con una lista más pequeña, porque esta lista anterior tenía 17 obras, 17 pecados, 17 resultados de estar sujeto a la manifestación de la carne. Y esta lista que vamos a ver en esta ocasión solo contiene 9. El apóstol nos va a mostrar el glorioso, mi hermano, resultado de vivir bajo el poder del Espíritu. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del versículo 22 en adelante, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, mi hermano, quiero que note primeramente que
la introducción a esta lista de gracias cristianas o virtudes cristianas se define en una palabra, fruto. Y esa palabra es singular, no dice frutos, dice fruto. La primera lista es plural, las obras de la carne. Y deja, mi hermano, al leerla, una sensación de caos, de desorden, de mal sabor, de náusea en el corazón de la persona. Ahora, todo lo contrario, esta lista deja una sensación de bienestar, de calma y de armonía. Ahora, mi hermano, ese concepto de fruto o de ser fructífero no es nuevo, no es algo raro aquí en la Biblia. Todo lo contrario, en el Antiguo Testamento es mencionado en muchas ocasiones. En el libro de Salmos, solo para citar algún ejemplo, el primer salmo que está ahí en la palabra del Señor, Salmo 1:1, precisamente habla de ser fructífero, de ser buen fruto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice la palabra, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es un concepto ajeno a la palabra de Dios lo que está usando el apóstol Pablo. Mire también otro ejemplo en el Salmo 92, del 12 al 14, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Bendición para aquel que persevera, que recibe la palabra del Señor. Y también en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, en Juan 15:15, todo el capítulo de Juan habla de permanecer en Él. Él dice que todo el que permanece en Él lleva frutos. Ahora, como le digo, entonces el concepto de hablar de fruto no es nuevo. Esto que está usando el apóstol Pablo aquí. Pero en realidad, ¿por qué Pablo usa esta palabra para listar el resultado de vivir bajo el Espíritu? ¿Por qué el apóstol escogería? ¿Por qué no dice las obras del Espíritu? No, o ¿por qué no usa otro concepto? Sino dice el fruto del Espíritu. Póngase a pensar un momento. ¿Qué es la fruta? ¿Cuántos de ustedes les gusta la fruta? Y usted sabe, la fruta nutre. Es nutritiva, es atractiva también a los ojos y al paladar. Hay fruta que usted cuando la corta, la sandía, invade el cuarto donde usted está con un agradable olor. Pero hay otra cosa, aparte de nutrir y ser atractiva y ser sabrosa al paladar, hay otro concepto, y es que se reproduce a sí misma. Dice usted, ¿cómo es que se reproduce a sí misma? Bueno, sí lo hace. El campesino, mi hermano, siembra, prepara la tierra, siembra, riega y cuida de la planta. Pero el proceso de dar fruta no le pertenece a él. Allí termina su influencia. Hasta ahí nada más. El árbol solo da la fruta. Estas gracias espirituales, mi hermano, de manera genuina, resultan solo por medio de nuestra relación con Dios, por medio del Espíritu Santo. Una persona se puede esforzar en ser lo que estas gracias dicen que debe ser un cristiano y puede hacer, poner reglas y esforzarse, pero nunca lo va a lograr. Este es un proceso que solo el Espíritu Santo puede provocar en la persona. Ninguna de estas gracias se obtienen por mérito propio. Ninguna de ellas. Ahora, cualquiera puede fingir alguna de estas gracias y actuar como que es una persona llena de amor, llena de paciencia, de paz. Y algunas religiones prometen ese resultado, pero genuino solo el Espíritu Santo lo puede dar. Solo el Espíritu Santo, solo a través de una relación, de una sujeción al poder del Espíritu. Ahora, fruto, mi hermano, es singular
indicando, mi hermano, que todas estas cualidades, las 9, en realidad, mi hermano, constituyen una unidad, son una en realidad. Dice, por ejemplo, cuando estamos hablando de uvas, usted pide un racimo singular. Puede haber muchas bolitas ahí, puede haber muchas uvas, pero en realidad el racimo es uno, hay una unidad. Lo mismo en una naranja, puede tener gajos de diferente cantidad de gajos, pero en realidad es uno, es una naranja. Todas estas, lo que quiero que entienda, todas estas cualidades, no quiero que usted los confunda con los dones del Espíritu y diga usted, pues yo tengo mucha paciencia y paz, pero todavía me falta trabajar en bondad y en fe. No. Todas estas son es una unidad, todas estas cualidades, y deben de estar en todo creyente que está bajo el poder del Espíritu Santo. Este fruto en realidad, mi hermano, lo podríamos decir, es simplemente la vida de Cristo manifestada en el cristiano. La vida de Cristo manifestada en el cristiano. Ahora, el apóstol escribió estas 9 gracias o 9 virtudes que parece que están acomodadas de 3 en 3. Y 3 de ellas pareciera que tienen más relación o provienen más relación con Dios, las primeras 3. Las segundas pareciera que están acomodadas con nuestra relación con los demás, y las últimas 3 nuestra relación con nosotros mismos, lo que somos. Quizás algunas personas los acomodan de esa manera. Vamos a ver cada una de ellas, mi hermano, de cierta manera. Y la primera que está ahí, quizás es la más importante. Es más, Lutero cuando leyó en su comentario de Gálatas, escribió esta frase, puso que en realidad debería decir más, el fruto del Espíritu es amor, punto. Y después lo que sigue es desarrollando lo que significa amor. Quizás él está correcto, porque la verdad es que amor es la gracia más importante. Y de cierta manera, si usted tiene amor, de esa gracia van a fluir las demás. De cierta manera podemos concordar con él, pero vamos a ver cada una de ellas así como el apóstol Pablo las escribió. Y dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, otra vez más, el fruto del Espíritu es amor. Si usted tiene un poquito de conocimiento o ha escuchado un poco acerca del griego, quizás usted ya se haya dado cuenta que en griego hay varias palabras para hablar del amor. Diferentes tipos de amor, podríamos decirlo así, aunque en algunos idiomas es solamente una palabra. Por ejemplo, una de las palabras que habla de amor, hay una palabra específica para amor maternal hacia cierto niño, y hay otra palabra específica para amor fraternal, que es fileo, y hay otra palabra específica para amor íntimo, podríamos decirlo así, que es eros. Y por último, hay otra palabra que es agape, y es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí. Ahora, agape, mi hermano, es la forma de amar más alta, más pura, porque da sin esperar nada a cambio. Ama al que le ama, como lo podría hacer aquel que tiene eros, como lo podría hacer aquel que tiene fileo, pero también ama al que le odia de la misma manera. Es un amor sacrificial, mi hermano, porque da de todo sin esperar nada a cambio. Es un amor incondicional, porque el amor eros, mi hermano, hay que ser honestos. Si usted está casado o por ahí le gusta alguna muchacha, bueno, usted le ama porque también le da cariño. Son muy pocas personas las que se mantuviesen en alguna relación amando a alguien que te humilla y te desprecia y no quiere nada contigo. Así de que todos esos tipos de amores son recíprocos, esperan algo. Quizás dice alguien, las mamás, que por cierto el próximo domingo es Día de las Madres, quizás levante la mano y diga, no, una madre ama incondicionalmente. Bueno, quizás sí, pues lo sea así, mi hermano. No siempre, déjeme decirle, pero no es perfecto. Agape es un amor incondicional, es un amor constante, es un amor incambiable. El apóstol Pablo lo describe en la 1 de Corintios 13.
Del 4 en adelante dice que este agape es sufrido, este tipo de amor que el apóstol Pablo está mencionando aquí es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido contra nadie, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la maldad, mas se goza de la verdad. Y luego dice de manera positiva, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ahora, mi hermano, ese amor es una característica o es característica principal de nuestro Dios. Y fue manifestado desde el momento de la creación. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Para qué Dios hizo todas estas cosas? ¿Para qué nos hizo a nosotros? Algunas personas pretenden explicar, decir, bueno, es que Dios estaba solo y nos hizo para tener a quien amar. No, ese es un pensamiento falso en realidad, porque Dios en la divina triunidad jamás ha estado solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu en perfecta armonía. Un solo Dios. No enseñamos que son tres dioses. Un solo Dios viviendo en perfecta armonía. Había perfección ahí, había balance, había amor, había compañía. Todo estaba ahí. Dios simplemente quiso hacer las cosas porque Él quiso. Y fíjese en su gran amor. Y hizo a unas criaturas como nosotros. ¿Y para qué nos hizo? Para amarnos, para perfeccionarnos, para estar con nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, y de cierta manera, una verdad profunda, Dios es amor. Está manifestado desde el momento de la creación. Está manifestado en el plan de redención, mi hermano. La humanidad, ¿cuántas veces le falló? El mismo Señor en su espíritu dice, de cierta manera le pesó haber hecho al hombre, porque le daba una y otra oportunidad y falla. Borra a toda la humanidad, castiga, deja solo 8 personas y tiempo después vuelve a fallar. Escoge una nación para glorificar su nombre, a la nación de Israel. Los liberta, los escoge de la nada sin ningún mérito propio. Los liberta, los ama. Se casa de manera metafórica con ellos, son su esposa, la nación de Israel, y adulteran, lo engañan, lo abandonan, lo insultan, se van en idolatría, mi hermano. ¿Por qué Dios no los destruyó en ese momento? Por amor. Y manifestado en el plan de redención que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y lo dice Juan, Jesucristo es la propiciación, esa palabra es profunda, el pago por nuestro pecado, mi hermano. Ahora, en su paciencia y fidelidad, mi hermano, Dios sigue siendo un Dios de amor. Porque Él es bondadoso, Él es bueno para pecadores, el sol sigue saliendo, hay bendiciones para todos. Y también lo es para nosotros hasta el día de hoy, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros le fallamos al Señor y Él nos sigue amando incondicionalmente, mi hermano? Dios es amor y su pueblo debe de serlo también. Si decimos que tenemos a Cristo, si decimos que somos salvos, si decimos que Dios nos ha cambiado, entonces recuerde que una de las características, o más bien la característica que más recalcó nuestro Señor Jesucristo, dijo, en estos conocerán que anduvieron conmigo, que son de mí, en que se aman los unos a los otros, en que tienen amor. No teología perfecta, no aguante perfecto, no, en que tienen amor. Dios es amor y su pueblo debe serlo también. Ahora, usando la palabra amor aquí, solo voy a hacer este comentario, no quiero que se vaya a extremos. El amor no quiere decir tolerancia y aceptación del pecado. O que en amor yo voy a abrazar cualquier doctrina o cualquier religión falsa por encima de la verdad doctrinal. El amor no es mentira, el amor no es engañoso. El amor no hace esas cosas. El verdadero amor de Dios no hace esas cosas. El amor, mi hermano, es diferente. Ama a su prójimo, pero no ama el pecado ni tampoco acepta lo que Dios rechaza. Ahora, si Dios es amor y nosotros decimos que somos de Él, entonces también nosotros deberíamos tener amor. Debe ser la característica más grande que tiene un cristiano. Debe ser la atmósfera
que nos rige, no la contienda, como mencionaba ahí en el versículo 15 el apóstol Pablo, que parecía que se estaban mordiendo unos con otros. No, la característica que nos debe regir como cristianos es el amor, debe ser la atmósfera del creyente. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Debe ser, mi hermano, en otra ocasión, a los hermanos en Colosia, el apóstol Pablo dijo que el amor debe ser la ropa del creyente. En Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, ha mencionado varias cosas y se las voy a leer. Menciona ahí, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja de otro, así como de la misma manera que Cristo nos perdonó, hacedlo también vosotros, que seamos humildes, entrañable en misericordia, de mansedumbre, de paciencia, y luego después dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es posible que por eso aquí en Gálatas lo puso primero, es posible, es el vínculo perfecto. El motivo, mi hermano, detrás de todas nuestras acciones, detrás de todos nuestros planes, debe ser precisamente también el amor. En 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor, mi hermano, es el lazo más fuerte. Por eso decía, yo sé que a veces hay diferencias en algunas cosas. Y Agustín decía, en las cosas doctrinales, en lo esencial, en lo que es importante, debe de haber unidad. En las cosas periferiales, quizás a alguna persona le gusta cierto color, vestirse de esta manera, tener ciertas tradiciones, cosas que no están aquí claramente mandadas en la Biblia. En las cosas periferiales tiene que haber libertad. Tienes que darle a cada hermano, dejarlo ser lo que él es. Pero en todo eso tiene que haber amor en el creyente. Amor en el creyente. Quizás tú no estás de acuerdo con alguna cosa que quizás el hermano, la forma que a veces, que no sea pecaminosa, se expresa, pero tú tienes que tener amor hacia esta persona. Y la segunda palabra que él incluye ahí es gozo. Ahora, gozo viene de una raíz, en realidad gozo es cara o chara, y viene de la raíz que dice cariz, que es gracia. Están relacionadas el gozo y la gracia. Este gozo, mi hermano, no es esa felicidad terrenal que es cambiante, mi hermano. Las cosas materiales, puede que seas muy feliz porque traes un carro nuevo, luego sales para afuera y ya te lo robaron. Esas cosas terrenales, este gozo no proviene de circunstancias ni de posesiones terrenales, mi hermano, porque todas las cosas en esta tierra son cambiantes, mi hermano. Este gozo del que está hablando aquí la palabra proviene de Dios, nace de una relación con Dios, mi hermano. El gozo cristiano tiene su raíz en Dios. Y Cristo fue nuestro ejemplo cuando Él entregó su cuerpo. En Hebreos 12:2 dice, cuando Él se ofreció por nosotros, Él tenía un gozo. Todo lo pudo soportar porque tenía un gozo lo que iba a suceder después. El gozo cristiano, mi hermano, no está sujeto a las cosas y condiciones de este mundo. Está sujeto a lo que Cristo ya hizo. ¿Por qué nos podemos gozar? Porque Cristo ya redimió, ya perdonó nuestros pecados. Lo que Cristo está haciendo hoy, Él es el que nos sostiene. Y también lo que Cristo hará. Estamos esperando la completa redención en Él. No importa lo que pase en este mundo, quizás está temblando y lo está haciendo en algunos lugares. Va a haber temblores, va a haber plagas, va a haber guerras, va a haber todas esas cosas, mi hermano. Y sabemos que quizás nos toque tener vida y ser testigos de algunas de esas cosas y experimentar en esta carne sufrimiento por las consecuencias de esas cosas. Y sin embargo nosotros sabremos que tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús. Un pasado. Nos gozamos por nuestro pasado que ya está borrado. Nos gozamos por nuestro presente porque sabemos que en todas las cosas que nos sucedan, todas las cosas nos vienen a bien porque estamos en las manos de Dios.
y también nos gozamos y podemos gozarnos sin mirar a nuestra circunstancia actual porque tenemos un futuro glorioso. Hay un canto por ahí, un corito que cantaba la iglesia, lo hemos cantado también nosotros, que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Es un gozo inamovible, mi hermano. ¿Cómo puede usted explicar el apóstol Pablo? Una de las cartas, si usted no tuviera el contexto de cuándo fue escrita, una de las cartas que más alegría resalta de la misma es la carta a los filipenses, y el apóstol estaba precisamente encadenado en prisión sin estar seguro de su futuro circunstancial en ese momento. Él sabía cuál era su futuro después de esta vida, pero no estaba seguro y sin embargo podía gozarse en medio de esa situación. En Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y ahí nos dice exactamente de dónde proviene este gozo, en el Señor. Y en el versículo 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Ya le agrega ese regocijaos en el Señor siempre. Y por si no entendió, dice, otra vez digo, regocijaos en el Señor. El gozo es del Señor. Quizás las circunstancias no sean buenas en ese momento, pero sonríe, mi hermano. Tú estás en las manos de Dios. La incertidumbre de la cual el mundo habla no es parte tuya. Tú tienes un futuro en el Señor. La amargura, mi hermano, no es del cristiano, mi hermano. Debe ser gozoso. Debe ser gozoso. Ahora la siguiente virtud, dice ahí paz. Paz en griego es eirene. ¿Sabe qué es curioso? Que en el tiempo del Nuevo Testamento los dos nombres más comunes en aquel tiempo eran gozo y paz. Cara e Irene eran los nombres más comunes. Ahora, de la misma manera, la paz de la que estamos hablando aquí, la paz bíblica, no está hablando solamente de una ausencia de conflicto externo e interno. Está hablando algo más allá, algo más profundo. Es serenidad y tranquilidad completa en corazón y mente que se deriva de una seguridad en Dios. Cristo mismo lo dijo, mi paz os dejo. Pero dice, la paz que yo os dejo, en Juan 14:27, no es como la que el mundo da. Es inestable, es insegura. La paz que Él deja es una paz más profunda. Y esa paz, cuando de verdad proviene de Cristo, acuérdese que antes de que alguien sea creyente, está en guerra con Dios. Aunque sea una persona con buena actitud moral, aunque sea una persona que reconoce que hay un Dios de cierta manera, mientras no venga a que sus pecados sean lavados y borrados por medio de la sangre de Jesucristo, mientras no manifieste eso confesando con su boca que Jesús es el Señor, no tiene paz para con Dios, pero cuando lo hace, tiene paz para con Dios, se convierte de enemigo a amigo. Y luego viene algo que es más profundo. No solo hay paz para con Dios, pero el creyente recibe la paz de Dios. La paz de Dios. Y esa es una armonía total con Dios. Y es manifestada, es visible con una armonía con los demás hermanos. La paz poderosa y bendita de Dios. También a los mismos hermanos de Filipenses, el apóstol Pablo menciona esta paz. Cuando estaba orando por ellos, él pedía para que la paz de Dios fuese manifestada en sus corazones. Y habla que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué querría decir eso? La gente te mira y dice, ¿cómo es posible? No, de seguro no quería a su hijo. ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo siendo que su hijo está enfermo? ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo siendo que no tiene trabajo? De seguro porque no le gusta trabajar. No, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que se apropia y se apropió de millares de mártires cristianos que podían alabar a Dios con cántico sincero y verdadero y gozarse delante de la presencia de Dios, aunque junto a ellos estaba una hoguera ardiendo o una bestia dispuesta a devorarlos. Es una paz profunda, mi hermano, y el creyente debe de tener esa paz. Ahora, el creyente debe de ser
no solamente un mantenedor de paz, sino un creador de paz. Un hermano que anda llevando cosas y que parece que todo el tiempo está en desacuerdo, ese no ha entendido la paz de Dios. Peacemaking, no solo peacekeeping, la paz de Dios. Ahora, esas tres primeras virtudes, mi hermano, solo son posibles a través de una relación redentora con Dios. Es imposible tener alguna de estas virtudes si no tienes una relación redentora con Dios. Por sobre todas las cosas, mis hermanos, que hay en esta tierra, la paz de Dios. En Romanos 14, 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas. No es que tengas paz y tranquilidad porque tienes comida y bebida, no. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Paz y gozo. Ahora, va a describir otra. Y quizás este es otro grupito de tres, tenga que ver con nuestra relación hacia los demás. Dice paciencia. La siguiente virtud ahí dice paciencia. Ahora, no sé cómo usted entiende esta palabra, porque a veces en nuestra época actual, sin leer un diccionario, le damos otro sentido. Para algunos, ser paciente es ser calmado. Para otros, ser paciente es esa persona que es bien lenta para hacer su trabajo. Ay, no, es bien paciente para cambiarse. Es bien paciente. En ocasiones no es que sea, dice usted, lo pongo a lavar los trastes. Es bien paciente. No, es flojo, no lo quiere hacer. Esa no es paciencia. La paciencia bíblica es la capacidad, no de manera estoica. Estoicismo es otra cosa. Gente que resistía cualquier prueba con la misma cara diciendo por lo que será, será y nada más. No. Aquí es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidad o cosas molestias, ofensivas con fortaleza y calma, sin queja ni deseo de venganza. La persona que tiene esta paciencia bíblica no se ofende fácilmente, mi hermano. Hay gente que cualquier palabrita la toman en su contra, cualquier comentario lo guardan en su corazón. Una persona que tiene esta paciencia no guarda rencor. No toma las cosas de manera personal, más bien tiene gracia, sabe reír, aun cuando le ofenden, sabe reír, ¿no? Tiene longanimidad, mi hermano, no anda con esas cosas, y puede enfrentar las luchas no de una manera, mi hermano, traicionera, no, puede enfrentar las luchas porque sabe que detrás de cada lucha de esta vida hay un propósito glorioso. Ay, mi hermano, longanimidad. Ahora, Dios fue nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo. ¿Cuántas veces ha tenido que luchar el Señor con el ser humano? ¿Cuántas veces el ser humano? Dios hace a una persona, de cierta manera, en este mundo actual, Dios hace a una persona, mi hermano. Toda la persona que vive en este mundo fue creada por Dios. ¿Y cuántos manifiestan agradecimiento para ese Dios? ¿Cuántos hacen en su memoria a Dios? ¿Cuántos, mi hermano, le dan gloria a Dios? Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Le dan más gloria a la creación que al mismo Creador. Y sin embargo, el Señor, después de que cayeron nuestros padres en el jardín del Edén, les dio oportunidad. Proveyó salvación para ellos. Les dio redención. Después del diluvio les dio otra oportunidad. La Torre de Babel, otra oportunidad. Y a la nación de Israel, ¿cuántas veces el Señor les ha hablado? ¿Y cuántas veces se ha mostrado su amor? Prueba de ello es que aún después de tanto tiempo hay una nación, aunque el mundo la ha querido destruir, hay una nación que lleva el nombre de Israel. Dios ha sido paciente con ellos, mi hermano. Su amor por ellos tolera, sufre. Y cuando ellos vienen y le piden perdón, Él restaura. No es como aquel que dice, no, ok, ya te perdoné, pero no tengo nada que ver contigo. No, Él restaura. No hay deseo de venganza, hay deseo de perdonar. ¿Cuántas veces Dios ha sido con Israel así? ¿Cuántas veces Dios ha sido así con usted? Con nosotros mismos el Señor ha mostrado su paciencia. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor perdón por las mismas cosas? Y luego vamos y cometemos los mismos errores.
sabiendo que nos daña. Y luego venimos llorando otra vez y le pedimos perdón. Y podemos sentir su mano protectora sobre nosotros, mi hermano. Dios es paciente para con nosotros. Y es una virtud que tiene que tener cualquier persona que quiere enseñar la palabra de Dios. Es una virtud de todo creyente, mi hermano. De no ser sensible a la voz del Espíritu Santo, pero no tanto a la voz de otras personas que también son imperfectas. El apóstol había instruido a Timoteo que de cierta manera era tímido. Le instruye a que predique la palabra, que inicie a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya y reprenda y exhorte. Y nos gusta predicar eso mucho a los pastores. Pero lo que sigue ahí también es muy importante. Con toda paciencia y doctrina. Sigue predicando. No te ofendas si te hacen caso. No te ofendas si no te quieren escuchar. No te ofendas si hablan mal de ti. No odies a los hermanos. No te subas al púlpito hablando mal de los que están ahí cuando te den oportunidad. No. Paciente con cada uno de ellos, deseando que Dios termine la obra en cada uno de tus hermanos. Y hay otra virtud ahí. Benignidad. Palabras que quizás no siempre usamos, pero la palabra en sí significa benevolencia en acción. Benignidad es ser generoso, hermano. Benignidad es hacer por los demás. Y obviamente fue demostrada por Dios. Él fue el que extendió su mano a nosotros pecadores. Él fue el que nos llamó primero. Él nos amó. Le amamos nosotros, gloria a Dios, que hemos reconocido esa virtud de nuestro Dios, pero le amamos porque Él nos amó primero. De eso está hablando. Fue demostrada por Dios. Dios Todopoderoso es benigno para con nosotros, que en vez de darnos lo que merecemos, nos ofrece gracia poderosa. También es parte de la vida cristiana. En Efesios 4:32 el apóstol Pablo dice, antes, está mencionando lo que dice anteriormente el versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítate, hermano, quítese, hermana, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y qué es lo que dice? Antes, en vez de hacer eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. También le digo, está en Colosenses, también es parte de la vestimenta cristiana, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo se viste un escogido de Dios? Alguien que es santo y amado y de entrañable misericordia. Vístase de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno de verdad tuviera queja contra otro, debe perdonar. A veces las quejas que tenemos no son verdaderas, son productos de nuestra imaginación, son productos de un chisme, son productos de nosotros mismos. Pero a veces sí hay, hermanos, tenemos conflictos, somos imperfectos, peleamos unos con otros, estamos siendo procesados, a veces sí hay queja, pero dice el apóstol, si aún hubiese queja, perdonad. Ahora la siguiente palabra, que dice aquí bondad, pareciera que es lo mismo que benignidad. La verdad es que esa palabra, mi hermano, es una palabra bastante rara en el Nuevo Testamento y en la escritura antigua griega es bastante rara. Y en realidad quizás sea una suma de lo que es la palabra anterior, benignidad. Porque habla de generosidad, ¿sí? Pero lo sube un poco. Generosidad sin ser solicitada. No estás esperando que alguien te pida ayuda. O no estás esperando, estás tú buscando ayudar, estás tú buscando quien necesita. Extiendes generosidad sin ser solicitada. No estás pensando, le voy a dar por si ocupa y luego, no, tú lo haces porque lo quieres hacer. Es benevolencia en acción, pero es benevolencia no solo con los que te quieren a ti, sino para aquellos que te rechazan. Esa, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que le dicen la golden rule, la regla de hacer por los demás lo que tú quieres que hagan por ti. Esa actitud bondadosa, no una actitud de banco. Usted sabe que el banco solo le presta al que no necesita dinero.
Y hay hermanos que solo ayudan al que no necesita ayuda, porque esperan que le regrese algo a cambio. No, el que tiene bondad ayuda sin esperar nada a cambio. Es generoso sin que le soliciten. Esta semana recibí un email de algunos hermanos. Yo sé que ahorita tenemos luchas en este país, pero todo el mundo está bajo la misma aflicción de este coronavirus. Obviamente hay una aflicción más grande que es el pecado, pero estos hermanos en Pakistán, mi hermano, reciben cierta ayuda. Ya la pobreza es bastante mayor que lo que nosotros llamamos pobreza o hemos experimentado. La mayoría de personas no tienen nada que comer. Y como ese país es regido por el Islam, la ayuda que tiene el gobierno, si sabe que usted es cristiano, no se la quieren dar. Y si llega y decir morir de hambre, lo usamos exageradamente en este país, pero en realidad ahí sí se están muriendo de hambre. En ocasiones llega y si saben que es usted cristiano, le dicen que renuncie a Cristo ahí inmediatamente, y si no, no le dan una despensa. Y sin embargo, mi hermano, una obra, un grupo cristiano que tiene su base aquí en Prescott, está proveyendo alimentos a 50 familias musulmanas. Sin exigirles que acepten a Cristo. Lo están haciendo porque tienen bondad. Y eso solo proviene del Espíritu Santo. Ahora usa otra palabra. Y empieza otro grupito de 3. Fe. Ahora la palabra pistos o pistis tiene bastante significado. Y fe en ocasiones, mi hermano, correctamente, significa todo el compendio de la doctrina cristiana. Yo me esfuerzo por la fe, por todo lo que está aquí escrito. De esa manera es correcto decir, la fe cristiana es lo que dice la Biblia. Está basada en Jesucristo. Él es la piedra principal, basada en la doctrina de profetas y apóstoles. Obviamente siendo Cristo la piedra principal. Esa es fe, esa es una manera, ese es un significado. También significa fe, de esa manera, nuestra confianza en todo lo que Dios es. Yo tengo fe, yo confío que Dios va a hacer. Y el tercer significado, tiene valor ético. Y esta puede ser traducida, es la forma que está aquí escrita, puede ser traducida como fidelidad, mi hermano. El cristiano tiene que tener fidelidad. ¿Qué es eso, mi hermano? Bueno, firmeza, constancia en su amor por Dios, en sus ideas y afectos y obligaciones. No puede ser cambiante. Esos hermanos que un día están calientes por Cristo y otra vez están fríos, no puede ser. Usted tiene que ser constante en su afecto y en su obligación a Dios. Habla de una manera de ser cumplidor, de ser íntegro. El cristiano tiene que dar su palabra y cumplirla. Íntegro. Tiene que ser leal. Tiene que ser veraz en nuestro trato personal hacia los demás. Dios lo es. ¿Acaso no es cierto que Dios es fiel? Lo que Él ha prometido, Él lo hará, mi hermano. Dios es fiel. Cristo lo es. Y Él le pedía a sus discípulos que tuvieran esta fidelidad. Y lo usaba por medio de parábolas. ¿Recuerda usted? Decía, bienaventurado aquel siervo que cuando sale un viajero y le deja a este mayordomo encargado la hacienda. Y uno puede tomar la actitud, de aquí a que se viene, y maltratar a los consiervos, y no darle de comer a los animales, y estar listo para cuando venga a ordenar las cosas. Pero el Señor dice, bienaventurado aquel mayordomo que sigue trabajando como si su amo estuviera ahí. Bienaventurado el que es fiel y prudente. Y ya hay una promesa que le da en Lucas 16:10 cuando dice, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Debemos ser fieles y verdaderos. Fidelidad, integridad delante del Señor, mi hermano. Una persona, un hermano que está mintiendo y a veces te habla y a veces no te habla y no sabes ni por qué. Y le pasa mucho a los pastores. A veces por lo que predican quizás. A veces te hablan, a veces no te hablan. Dicen que te aman, pero nunca preguntan cómo estás. Absolutamente no sabes qué está pasando. Tienes que ser constante. Si dices, yo amo a los hermanos, amo a la iglesia de Cristo, bueno, sé constante. No después, 2 meses después, ni saben dónde estás o no te comunicas con nadie. Eso no es ser constante, mi hermano. Eso es no tener fidelidad. Y luego dice,
mansedumbre. Mansedumbre. Y mansedumbre no es mensedumbre. No es un espíritu de impotencia. No, pues, no le pego porque al cabo no le puedo pegar. No es un espíritu de resignación. No, pues al cabo las cosas no van a cambiar. No. Mansedumbre. Una persona que tiene mansedumbre bíblica en realidad tiene poder, pero sabe sujetarlo. Es poder bajo control, así como Cristo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo podía, con tan solo el movimiento de su mano, destruir a todos sus enemigos? Pero en su mansedumbre seguía instruyendo, seguía hablando desde la palabra de Dios, seguía ofreciendo salvación. No quiere decir que fue tonto. Él contestaba algunas ocasiones hasta de manera cómica algunas de las insultos que le daban. A veces no respondía directamente, hacía otra pregunta, como cuando le dijeron ¿de quién es el bautismo? O cuando le hacían otras preguntas, el Señor les dice: les voy a contestar esta cuando ustedes me digan de dónde proviene el bautismo de Juan el Bautista. Astuto, tenía el poder, como lo demostró en el templo cuando sacó a todos los vendedores que estaban ahí. Mansedumbre no quiere decir que no haya espacio para indignación santa. No, simplemente mansedumbre quiere decir que tiene una disposición de humildad ante la voluntad de Dios que se refleja en humildad y paciencia hacia los demás. Es ser dócil, suave, apacible, mi hermano. Esa mansedumbre es el antídoto para algunas de las cosas que mencionó de los dones, de las obras de la carne. Una persona que tiene mansedumbre no tiene iras, contiendas, disensiones, ni pleitos. No se meten en esas cosas. La siguiente palabra, templanza, quiere decir dominio propio. Es la habilidad de mantener las pasiones propias de la carne bajo sujeción, mi hermano, bajo control. El poder para resistir la tentación. Muchas veces lo usamos casi siempre con tonos sexuales contra la lujuria, pero no es la única definición, mi hermano. No es la única. Es dominio propio sobre celos, dominio propio sobre envidias, dominio propio sobre deseos de retribución, de venganza, dominio propio sobre querer poseer lo que no es tuyo. Así como nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Fue provocado, pero nunca se halló en su boca engaño ni maldición. Padeció injustamente, pero no amenazó a nadie, sino que encomendó su causa a Dios. Templanza, dominio propio, mi hermano. Tiene que ver mucho con la ira, con esa explosión de coraje, con eso de querer obtener la venganza, con eso de exigir mis derechos. En una ocasión, una persona, un miembro, hay un diácono de una iglesia, estaba molesto con el pastor, quería exigir sus derechos y hizo una junta. Se paró enfrente y dijo: hermano, mis derechos. Y un viejito, hay un hermano mayor, dijo: ¿qué dice, hermano? Que nuestros derechos. Aquí los hermanos, los diáconos también tienen derechos. ¿Qué dijo, hermano? Nuestros derechos, hermano. Y se acercó. Dijo: ¿qué no oye, hermano? Le dijo al viejito: no, sí estoy oyendo. Simplemente estaba queriendo comprobar lo que usted exige. Porque sabe que en Cristo ya no tenemos derechos, sino que debemos de pensar en los otros, renunciar a lo nuestro y poner más alto a los demás. Pero continúe con su junta. Ya el hermano no quiso continuar. Mi hermano, Cristo soportó todas esas cosas. Murió el justo por los injustos. Y lo hizo, mi hermano, también para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El resto del versículo 23 dice: contra tales cosas no hay ley. Hay ley contra las obras de la carne, hay ley contra el adulterio, la fornicación, la inmundicia, porque hay leyes para restringir, para castigar a esas personas que hacen esas cosas. Pero no es así en el fruto del Espíritu Santo. En contra del Espíritu no hay ley, no hay restricciones.
Más bien, al contrario, debe de abundar en el creyente. El amor debe de abundar en el creyente. El gozo debe de abundar en el creyente. En la paz debe de abundar en el creyente. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza deben de ser el distintivo del creyente, no la escasez. Ahora, ¿cómo debemos hacerle? Bueno, lo vimos un poquito la semana pasada. Dice el apóstol Pablo, debe de haber de cierta manera mortificación y vivificación. Ninguna de estas obras del Espíritu Santo las va a obtener usted esforzándose en la carne, o por medio de reglas, o por medio de la ley. Ninguna de ellas, mi hermano. ¿Recuerda de lo que hablamos? ¿Por qué les dice fruto? ¿Por qué le dice fruto? ¿Usted no tiene nada que hacer en eso? Sí, de cierta manera. Pero es el Espíritu Santo el único que puede producir estas cosas. Pero usted sí puede hacer algo, mi hermano. Usted sí puede hacer algo para ello. Y el Señor Jesucristo lo dijo, tomar su cruz y seguirlo. Y aquí en el 24, quizás no todos estén en la forma que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros, el que ha creído en Él, también fue crucificado. Y cuando Él murió y resucitó, también nosotros hemos muerto a la vieja criatura y resucitado a la nueva criatura. Pero el sentido que le da aquí es un poquito diferente. En la traducción quizás no se vea. Y quizás esté diciendo, mi hermano, que debemos, de cierta manera, crucificar también las obras de la carne. ¿Y usted sabe qué es? El Señor Jesucristo decía que tomemos nuestra cruz. Pero aquí el apóstol Pablo dice que llevemos a la conclusión eso de tomar la cruz por medio de una crucifixión. Debemos dominar nuestra carne, sujetarla, mi hermano. Mortificación. Así como el campesino prepara la tierra, yo no puedo hacer, yo puedo decir de aquí en adelante, voy a ser más paciente, me voy a proponer ser más paciente. Pero en la carne, mi hermano, es imposible. Puede decirse, de aquí en adelante voy a tener más amor, voy a tener más amor, más gozo, y inmediatamente se enoja después. Cuando le dice, gózate, me falta tanto gozo. Voy a tratar de ser más paciente, dice un hermano por ahí, a la primera le da una cachetada al hijo. O alguien dice, voy a tratar de ser más bondadoso, más benigno, y alguien le pide ayuda. No esté mantenido nunca aquí. No. Es que en la carne es difícil hacer esas cosas, pero aún así usted se tiene que esforzar, y una manera de esforzarse es crucificar los deseos de la carne. Usted sabe que la crucifixión se hacía sin piedad. Usted tiene que rehusar. Si usted sabe que tiene hábitos que desagradan a Dios, los que están aquí arriba, adulterio, todas esas cosas, hábitos que desagradan a Dios, tienes que renunciar a ellos, crucificarlos, los deseos y las pasiones que saben que son contrarias a Dios. Te va a doler, la crucifixión es dolorosa, pero aún así debe de ser decisiva. Cada mañana levántate y pídele al Señor, Señor, me pongo bajo la presencia de tu Espíritu todos los días, día tras día. Pero dice la vivificación, ¿qué es lo que te hace ser así? Vivir por el Espíritu. El 25, andemos también por el Espíritu, mi hermano. El campesino prepara la tierra, es nuestra responsabilidad desear, mi hermano, crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Es nuestro deseo trabajar, es nuestra responsabilidad escarbar la tierra, trabajar, Señor, para que el Señor, su Espíritu sea más grande en nuestra vida. Tenemos que hacerlo, eso de decir, no, pues yo voy a dejar que Dios me cambie. Oren ustedes para que Dios me cambie, mis hermanos. Si quieren que ya cambie, oren por mí. No, tú tienes que orar. Si tú sabes que lo que tú haces deshonra a Dios, tú tienes que esforzarte. Pero también tienes que descansar en el Espíritu Santo, porque Él es el que hace todas las cosas. El carácter cristiano es producido solamente por el Espíritu Santo. Al final tienes que permanecer y descansar en Él. Tienes que aferrarte y confiar. Tienes que seguir los pasos, la huella, la guianza del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso, mi hermano? Constancia en la oración. ¿Y sabe qué? Una palabra que no usamos a veces. Honestidad en la oración. ¿Le has pedido a Dios que te ayude con ese pecado que tienes ahí? ¿Por qué caes constantemente en lo mismo? ¿Has sido honesto con Dios y decirle, Señor, necesito ayuda aquí?
Necesito ayuda. Le has dicho a otra persona, oren por mí porque estoy fallando en esta área de mi vida. Cuando no hay honestidad, lo que podríamos decir como arrepentimiento, es imposible, mi hermano. Tiene que haber honestidad en tu oración. Tiene que haber lamento y petición en tu oración. ¿De verdad te duele ser una persona llena de envidia, contenciosa, disencioso? ¿De verdad quisieras ser una persona con amor, con gozo, con paz, con paciencia? Bueno, tiene que haber lamento por tu condición actual y petición sincera delante de Dios. Tiene que haber humildad y mansedumbre en la oración. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, mi hermano, oramos como que Dios es nuestro siervo, como que Dios es nuestro mayordomo. No, debemos de venir a Él con un corazón humillado, sabiendo que Él es santo, poderoso, eterno, y que un movimiento de su mano podía consumirnos a nosotros. Reconociendo su poder y también que somos inmerecedores de su amor, debemos acercarnos. Nuestra oración debe ser humilde, debe ser mansa delante del Señor. Y también en el fiel estudio de la palabra, mi hermano, a tu medida, estar constantemente en la palabra. Una meditación contemplativa, mi hermano. Porque si alguien dice, no, pues yo me aviento 20 capítulos al día, pero no sabes ni lo que leíste, ¿de qué sirve? Unas cuantas frases, unos cuantos versículos, o si puedes un poquito más, pero meditar y contemplar la palabra de Dios. Tiene que haber humildad en la lectura. Muchas personas leen la Biblia diciéndole a la Biblia lo que la Biblia debe de decir. Por eso muchos están en equivocaciones y herejías, porque cada que abren la Biblia están buscando pruebas para apoyar sus doctrinas chuecas y faltas. Hay mucha gente que le gusta mucho leer donde Dios va a castigar a los pecadores y nunca han leído que el juicio de Dios por la casa de Dios empieza. Y que nosotros debemos ser la sal y la luz. Debemos de leer y abrir tu corazón y dejar que el Espíritu te cambie, aunque te duela, y que quite a veces cosas en las que tú te has apoyado que no son verdaderas. Eran costumbres de hombres. Humildad en la lectura. Un corazón maleable. Un oído dócil y disponibilidad. Y un corazón educable, mi hermano. Sobre todo, hambre de Dios. Si tú no estás satisfecho, y no debieras, pero si tú no estás satisfecho como eres, mi hermano, pídele al Señor. Déjate moldear por Dios. En ese momento, mi hermano, hay una guerra. Hay una guerra. La carne está luchando contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y en este momento, mi hermano, tú estás siendo dominada o dominado por una de estas dos naturalezas. Ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna acción es neutral. Cada una de ellas nació, ya sea en la carne o en el espíritu. Tú tienes la decisión. ¿Quién domina tu vida, mi hermano? El Espíritu da la victoria sobre el pecado. Digo pues, decía Jesús, andad en el Espíritu, caminar constantemente siguiendo la presencia del Espíritu, andar constantemente detrás del Espíritu. Y no, hay una promesa, y no satisfagáis los deseos, dice ahí, pero en realidad es andad en el Espíritu y no le darás, no caerás, no te rendirás bajo los deseos de la carne. Caminemos constantemente en el Señor. Mi hermano, es necesario que el creyente siga escalando, siga ascendiendo, siga creciendo. Y eso solo se logra rindiéndote al Espíritu Santo. Es un solo fruto. No digas, pues me falta aquí, no. Es uno solo. Y todo él en unidad representa la vida de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mi hermano. Es el momento. Es el momento. ¿Quién gobierna en este momento tu vida, mi hermano? ¿Quién es el que aumenta? Los pensamientos que han surgido en esta predicación, los pensamientos, las palabras que dices el resto de la semana cuando no estamos juntos, todas esas cosas, ¿quién las gobierna? Son manifestadas por quién. Ahora, damos gracias al Señor por su palabra,
Porque Él no nos abandona. Su palabra es fuerte, es profunda. Y su amor maravilloso. Vamos ahora, dándole gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Una oración también especial en este día. Yo pensaba que era más en otros días de mayo, pero hubo en algunas personas que cumplieron años. Nuestra hermana Alicia, 1 de mayo. También Abby, también cumpleaños. Y en este día, Avery, también cumpleaños. Hay una diferencia entre estas tres mujeres en cuanto a edad, pero vamos a orar también para que los que no tienen trabajo, los que están luchando, que por los que esta palabra ha tocado, para que Dios los edifique. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nos gozamos con la vida, Señor. Con la vida que tú les has extendido a nuestras hermanas, nuestra hermana Alicia, Señor. Abby, Señor. Y también por Avery, Señor. Que en este día ella está agregándole velitas a su pastel, agregándole experiencia a su vida, pero sobre todo creciendo delante de ti, Señor. Te damos gracias por todos los que hemos conocido a estas personas, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, porque nos das el privilegio de compartir en esta familia, la familia de Cristo. Te pido por aquellos que están de luto, Señor, para que tú sigas trayendo paz en cada una de sus vidas, familia Flores, familia Pérez, Señor. Por todas las iglesias, Señor, por las iglesias que quizás les ha afectado mucho esto, estén haciendo pagos, Señor, y ahora no hay ingreso, Padre, que ellos primeramente confíen en ti, Señor, y que tú sigas sosteniendo. Las familias que no han trabajado, Señor, por algún tiempo, Padre, que tú sigas sosteniendo, y que haya esa benignidad y esa bondad en los hermanos para extender tu gracia a aquellos, Señor. No necesariamente esperar que alguien nos pida ayuda, sino simplemente ser generosos en tu santo y bendito nombre, Señor. Actuar, Señor, obrar en amor, Padre. Te pido por cada una de las familias que son parte de esta congregación, por cada una de las familias, personas, Señor, que han escuchado este mensaje, para que tú obres en sus vidas, Padre Todopoderoso. Que sea tu nombre glorificado, Padre. Ya no queremos ser igual, Señor. No hay neutralidad. La vida cristiana no es neutral. O actuamos en la carne o actuamos en el Espíritu. Señor, te pido por cada uno de nosotros que cada vez más seamos moldeados conforme a tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros seamos dóciles, educables, maleables, para que tú, Señor, con tu mano preciosa, como buen alfarero, Señor, empieces a transformar a cada uno de nosotros. Señor, no queremos vivir con las mismas sujeciones de nuestra vida pasada, con las mismas pasiones, Señor. Queremos ir creciendo en ti, Señor. Que se vea en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestra actitud, en nuestra manera de dirigirnos, vestirnos, expresarnos, Señor, que se vea en nosotros, que constantemente tu palabra esté en nuestra boca, que nuestro deleite sea en ti, Señor, que tu Espíritu crezca en nosotros. Es nuestro deseo, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor
viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu muro hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentas ver, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar.